3 meses después de la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte, sigue sin conocerse la causa grave que llevó al ministro a renunciar. Ya le informaba yo que esta semana se lo informé y de hecho ayer se venció el plazo. El IFAI pidió a la Presidencia de la República dar a conocer pues la información sobre esto, y lo que hizo la Presidencia de la República ayer fue pues difundir nuevamente la carta de la renuncia de Eduardo Medina Mora, una carta muy breve en la que le pide al presidente que acepte su renuncia, pero vamos a tratar de ver esto en el contexto legal. ¿Se dio la renuncia en los términos que establece la Constitución? Se lo pregunto a Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que me acompaña por la línea telefónica. Bienvenido nuevamente al programa, Pedro. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Pascal. Es un tema muy interesante y, por decirlo menos, muy polémico. La causal justificada de la renuncia de ministros de la Corte está contemplada en la Constitución, en el artículo 98 de la Constitución, que textualmente dice, si me permites te lo leo, es muy breve: las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves. Serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado de la República. Es decir, la Constitución exige una argumentación que en el caso concreto pues no conocemos. Y esa es, digamos, pues la razón de la polémica, la razón del reclamo, la justificación del recurso que interpuso un ciudadano ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, al INAI, y pues también, digamos, lo que en estos días se generó de expectativa cuando el presidente dijo que finalmente daría a conocer las causas graves que motivaron la renuncia, y que además debieron explicar la aprobación o la aceptación que tanto él como el Senado de la República hicieron de la renuncia de Medina Mora. Y la verdad es que no, pues en términos públicos, más allá de notas de prensa, de algunas informaciones por parte del propio Ejecutivo, de el congelamiento, como recordarás, de sus cuentas en su momento y descongelamiento después, no conocemos los argumentos, no conocemos las razones, y en ese sentido, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, esa renuncia no está justificada. Bueno, el día de ayer ya decíamos, la presidencia pues volvió a difundir la carta luego de que pues un día antes el presidente López Obrador dijo: pues voy a cumplir con lo que me pide el INAI, porque este gobierno quiere que la vida pública sea cada vez más pública. Es decir, el presidente prácticamente dijo que no había nada que esconder y que daría a conocer todo, lo cual se pudiera dar a conocer que no interfiriera con el debido proceso, y vuelve a difundir la carta. ¿Cómo debemos sentirnos en la opinión pública ante este hecho, Pedro? Pues la verdad es un poco una simulación, es una tomadura, o sea, hay ahí, digamos, como muy poca seriedad por parte del Ejecutivo en este caso. Todos conocimos aquella carta, que son 2 párrafos que no dicen nada. En verdad no hay justificación, no hay lo que los abogados llaman motivación, que es explicación de las razones por las cuales va a tener lugar un acto jurídico. No existe eso, no hay razones, y en ese sentido es un incumplimiento a la Constitución. No es solamente una cuestión, digamos, de que la opinión pública quiera conocer más, no es una cuestión desde exigencia desde la academia, no, es un mandato constitucional expreso. La Constitución dice que solo proceden las renuncias por causas graves, y entonces pues las debemos de conocer, y las debió de haber conocido además el propio presidente antes de aceptar y tramitar la renuncia ante el Senado de la República. Entonces, yo sí creo que hay aquí, digamos, una omisión relevante por parte del Ejecutivo, una omisión relevante en un tema además particularmente delicado, porque tiene que ver con la integración de la Suprema Corte. Como sabemos, procedió la renuncia a pesar de no estar públicamente justificada o debidamente motivada, déjame decirlo así. No sé si hay razones graves, no las conozco, pero no las conocemos nadie. Es decir, probablemente existen esas causas graves, el problema es que nadie las conoce, y el Ejecutivo con esta carta que publica lo que nos está diciendo es que él tampoco las conoce. Es decir, que al menos desde el punto de vista oficial, formal, él tampoco tiene conocimiento de las causas graves. Probablemente tiene el conocimiento por otras vías, pero eso te iba a preguntar, si hubo una reunión en la que se expresaron esas causas graves y el contenido de esa reunión llevó al presidente a aceptar
la renuncia. ¿Qué es lo que establece la ley? Porque ayer el presidente consejero el presidente comisionado del INAI me decía que la ley es ambigua en cuanto a que si tiene que haber una versión estenográfica, por ejemplo, de una conversación, de una reunión, en este caso entre el presidente y Medina Mora. Legalmente, ¿qué tendría que haber de información para poder documentar la causa grave? Mira, el tema es interesante porque para efectos del INAI, en efecto lo que dice el presidente de ese organismo es cierto. Ellos lo único que pueden hacer es exigir que se haga pública la información que se encuentra de alguna manera documentada. El INAI no puede ir más lejos, pues porque sus facultades es simplemente las de hacer público la información existente, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues lo más que puede pedir el INAI es que lo que esté documentado se exhiba. Uh-huh. Ya al INAI no le corresponde, digamos, exigir que exista documentada la justificación de las causas graves de la renuncia del ministro. Esa dimensión del asunto no es la que le toca al INAI. Sí. Ahora bien, si existió esa reunión, si existió una llamada y es, digámoslo así, no oficial, es un intercambio, digamos, informal, pues es altamente probable que no exista una base documental, un documento que nosotros podamos conocer. Uh-huh. Pero eso no exime al entonces ministro y sobre todo al presidente y al Senado de contar de manera, digamos, fehaciente con las pruebas de la gravedad de las causas de la renuncia. Es decir, sí están obligados ellos a conocer y están obligados a hacer pública esa justificación, esté en donde esté documentada, incluso si no está documentada, porque lo que nos tienen que explicar son las razones por las cuales un ministro dejó su cargo en la Corte uh-huh. y las razones graves por las cuales lo hizo, porque además no es menor lo que pide la Constitución. La Constitución no pide una justificación cualquiera, pide una justificación agravada, es decir, por la naturaleza del órgano, al tratarse de la Suprema Corte de Justicia, la Constitución le impone al que renuncia, pero también al que acepta sí. y tramita la renuncia, que justifiquen con gravedad la motivación. A ver, Pedro, fíjate que en los minutos que hemos estado hablando, el presidente habló de ello en la conferencia mañanera. ¿Me permites que ponga en estos momentos el audio para que lo comentemos? Por favor, porque si no lo conozco. Sí. Así que sí. Conforme a la Constitución me presentó a mí su renuncia y en la renuncia se expresa que va a atender asuntos legales. La Fiscalía tiene 2 averiguaciones en proceso sobre este asunto. No puedo decir más porque no me corresponde. Ya dimos a conocer la carta, que esto es lo que motivó su renuncia, su retiro, y yo lo informé, lo notifiqué, como lo establece la ley, al Senado, y el Senado aprobó. Ya sobre los delitos, es la Fiscalía, tengo la información de que son 2 averiguaciones las que están abiertas. A ver, antes de escucharte nuevamente, Pedro, nada más voy a leer, porque es muy breve, la carta que dirigió Eduardo Medina Mora al presidente López Obrador. Dice: con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el que fui electo por el Senado de la República. Ruego usted que acepte esta renuncia y, acorde a lo previsto en la Constitución, la someta a consideración del Senado. Es todo lo que dice. Él no dice en la carta lo que acaba de decir el presidente, que le dijo que la renuncia era para atender asuntos legales, Pedro. No, no lo dice, en ningún momento lo ha dicho el exministro, digamos, el ministro en retiro, pero además, vamos conscientes en este tema, incluso, Pascal, si existen investigaciones a cargo de las autoridades de procuración de justicia del país, bueno, sobre la base del principio de presunción de inocencia, eso no supone culpabilidad alguna. Es decir, si existen investigaciones como pueden existir en el caso de muchísimas personas, eso no supone culpabilidad, no supone ningún tipo de responsabilidad, y que nosotros sepamos tampoco supone que se esté desahogando un juicio ante los tribunales. Es decir,
Se habla de una investigación o de 2 investigaciones, pero bueno, esa es una labor que no supone todavía ningún tipo de conclusión. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que una persona sea investigada no de suyo constituye una causa suficientemente grave como para dejar una responsabilidad pública. Grave si en efecto es responsable de actos que pues constituyan delitos, en fin, pero de eso todavía, al menos en este momento, pues nosotros no tenemos conocimiento y que se sepa, no hay ninguna causa presentada ante la justicia, digamos, no a la procuración, la investigación puede ser cierta, pero pues, como sabemos, un proceso de investigación debe desembocar en una denuncia formal y debe desembocar después en una causa judicial, y de esto no tenemos ningún conocimiento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que desde el punto de vista de la información pública conocida, no existe al día de hoy una explicación justificada de la renuncia del ministro Medina Mora. Y por tanto no se ha cumplido la Constitución. Pues hay un incumplimiento constitucional, un incumplimiento que de facto ya fue absolutamente rebasado. De hecho, ya incluso su lugar en la Corte ya fue reemplazado hace algunos meses, no hace un mes, ¿no? En ese sentido, bueno, pues eso ya es ahora sí que una causa, es un hecho consumado, pero eso no constituye desde ningún punto de vista un hecho jurídicamente justificado. Y el precedente creo que es muy negativo, porque para decirlo en términos de la relación entre poder y derecho, pues el poder se impuso al derecho. Es decir, la política se impuso a la Constitución y los argumentos no son jurídicos, no son públicos, no son claros y no son conforme al mandato constitucional. Pues Pedro, como siempre, mi agradecimiento por tu buena disposición de conversar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias y bueno, pues seguiremos atentos a ver qué sucede en estos días. Gracias, Pedro. Al contrario, muy buenos días. El doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.